Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. Pedro Sánchez agota sus últimas semanas en la Moncloa antes de las elecciones del 28 de abril, para las que quedan ya menos de 2 meses. Si no revalía el puesto, que es una posibilidad que existe, que está ahí, es harto probable que el PSOE no le dé otra oportunidad, es decir, que su propio partido no le deje volver a presentarse en el futuro, en las siguientes elecciones, que serán cuando tengan que ser. De manera que, ante la duda de poder perderlas, quiere ir a por todas. Quiere enviar un mensaje potente al electorado de izquierda para convencerles de que él y no Podemos es la opción progresista, es decir, la opción que parará a la derecha y que de gobernar lo hará de una manera netamente izquierdista, con un programa con el que los votantes de Podemos, o incluso me atrevería a decir más a la izquierda incluso que Podemos, se sentirían orgullosos y plenamente identificados. Esto obviamente necesita algunos gestos, necesita, mientras está en el gobierno, por supuesto, adoptar algún tipo de leyes, a pesar de que no tiene mayoría parlamentaria, pero que al menos se le vea con la intención. Ha dado ya algunos pasos en esa dirección, no todos, dicho sea de paso, coronados por el éxito. El caso de la tumba de Franco, que vimos aquí la semana pasada y que hemos visto ya en alguna ocasión anterior, yo creo que es el más paradigmático, pero no es el único. Otros sí los ha conseguido. Es el caso del salario mínimo, que subieron hace nada, unos meses, a principio de año. Pero lo que de verdad va cargado de simbolismo, muy por encima que de lo del salario mínimo, que a fin de cuentas era un detalle sin apenas importancia y que no es que hubiese mucha demanda por parte no ya de la sociedad española, que por supuesto, sino tampoco de la izquierda, es la reforma laboral de Rajoy. Quiere acabar con ella desde hace mucho tiempo, pero no sabe muy bien cómo, entre otras cosas porque no tiene mayoría. De conseguirlo, si es que lo consigue, sería dramático para el mercado laboral. Vamos a ver por qué. Que Pedro Sánchez quiere fulminar la reforma laboral del año 2012, yo creo que no es ningún secreto, no es que lo diga yo, es que lo ha dicho él en multitud de ocasiones. Es uno de estos remoquetes continuos de la izquierda desde hace ya bastante tiempo, desde el año 2012, vienen con eso en todas las citas electorales que han tenido lugar desde entonces. Y han sido dos, vinieron tanto Izquierda Unida como Podemos, como por supuesto el PSOE, con la historia de que esa reforma laboral fue poco menos que un asesinato y que hay que corregirla cuanto antes. El propio Pedro Sánchez en las elecciones de 2015 y después posteriormente las de 2016 la criticó con saña, dijo en muchísimas ocasiones, incluso en los debates que tuvo con el resto de candidatos, que iba a acabar con ella tan pronto como llegase al gobierno, si podía obviamente. Al final llegó al gobierno hace unos meses, pero no ha podido acabar con ella porque no tiene la mayoría. Y creo que al menos dentro de su gobierno tampoco hay voces que le han advertido ya que podría ser una decisión equivocada. Una cosa es estar en la oposición o presentarse a unas elecciones, buscar algún electorado concreto y prometer una serie de cosas, y otra bien distinta es llegar al poder y ver que algunas cosas que no has hecho tú, que ha hecho tu adversario, funcionan. Porque es que la reforma laboral del año 2012, a pesar de que fue muy incompleta y bastante tímida, ha funcionado. Y esto hay que remitirse a los hechos. Es decir, España ha creado muchísimo empleo los últimos 4 años, 5 años, estamos en 2019, sí, se empezó a crear empleo ya en 2014, sí, va para 5 años, y desde entonces la economía nacional ha ido creando puestos de trabajo de una manera más o menos sostenida. Ha habido algunos años que han sido especialmente buenos, como 2016 y 2017. El año pasado ya fue un poquitín más suave. De hecho, ha estado, como ya digo, por encima de la media europea, muy por encima de países vecinos, como puede ser el caso de Francia o de Italia, y incluso en ciertas zonas no se ha vuelto todavía a los niveles de precrisis, pero en ciertas zonas se ha regresado a esos niveles de antes de la crisis, ciertos lugares del país donde la economía marcha especialmente bien. Pero claro, eso es lo de menos para Pedro Sánchez, quiero decir. Se trata de una cuestión, como os he dicho antes, de carácter simbólico para él, y sabe que los símbolos importan. No basta con gobernar, y sobre todo cuando te enfrentas a unas elecciones para las que no tienes compradas todas las papeletas, unas elecciones que podrías perder o peor aún, que podrías ganar y quedarte sin gobernar, que es posible que eso le termine sucediendo, es decir, que gane las elecciones y al final
pues se monte un pacto, un acuerdo parecido o similar al de Andalucía del mes de diciembre y pase a la oposición habiendo ganado las elecciones. Para Pedro Sánchez sería realmente frustrante porque terminó gobernando perdiendo y podría terminar en la oposición después de haber ganado. Claro, eso, para tratar de conjurar esa posibilidad, necesita echar mucha leña a la máquina, mucho carbón, mucha madera, en una palabra. Es decir, necesita buscar el modo de convencer a votantes de la izquierda que no le votaron a él en las últimas elecciones, sino que votaron a Podemos. Es decir, que cargarse esta ley, esta reforma, sería su carta de presentación ante el votante más escorado a la izquierda. Esto no es algo que yo esté aquí especulando, es algo que vienen diciendo tanto él como su propio gobierno desde hace bastantes meses. El mes pasado, sin ir más lejos, que lo hemos dejado hace solo 6 días, en febrero, el Ministerio de Trabajo quiso sacar adelante un Real Decreto, y ya lo dijo además, para derogar algunos puntos, algunos artículos de esta reforma laboral, entre ellos los relativos a la negociación colectiva. Pero luego pues pasó lo que pasó en febrero, recordemos, se precipitó el anuncio de la convocatoria electoral y la cosa se quedó ahí. Luego también la patronal insistió en que sería un gran error y que justo ahora que la economía parece ser que vuelve a ir aproximadamente bien, pues y después de lo del salario mínimo, pues serían ganas de gripar la máquina antes de que haya terminado de arrancar del todo. No obstante, estamos en campaña electoral, no lo olvidemos, y la lógica se aparca, se guarda en un baúl en las campañas electorales y operan otro tipo de fuerzas. Es decir, podría volver a intentarlo a lo largo del próximo mes si ven que las encuestas, las reales estoy hablando, no las de Tezanos, no les acompañan y si ven el modo de poderlo colar. A través de un decreto y que cuando vaya a ser refrendado en el Congreso de los Diputados puedan de algún modo saltárselo. A ver, de hacerlo, y hay una posibilidad, es remota, pero la posibilidad está ahí, sería un desastre que más pronto que tarde terminaríamos pagando, como os decía antes. No lo sé, quizá no se notaría al principio, el primer año y medio, porque nuestro mercado laboral funciona más o menos bien, bueno, como todos los mercados laborales, durante las fases expansivas. Y ahora mismo nos encontramos en una fase expansiva. Pero tan pronto como la economía se constipe, empiece a contraerse un poquito, y lo hará, es inevitable, porque la economía es cíclica y además es necesario que existan ciclos económicos porque ayudan, sirven como información a los que participamos, es decir, a todos nosotros que participamos en el mercado, que concurrimos a él cada día a tomar decisiones sobre qué comprar y qué no comprar, qué invertir, si ahorrar o gastar, etcétera. Los ciclos forman parte del ecosistema propio de cualquier mercado. Bueno, pues cuando entremos en un ciclo que no sea expansivo, es decir, que sea lo contrario, que sea contractivo, pues a partir de ahí nuestra economía lo más probable es que vuelva a sacrificar empleados a lo bestia, que es lo que ha hecho siempre. Esta es la realidad. Es decir, a sacrificar empleo en cantidades industriales. Es decir, que volvería a hacer el ajuste por ahí en el caso de que esta ley, esta reforma laboral de Rajoy, la arrumben y la eliminen y volvamos a lo anterior. Es decir, al final, nuestro mercado laboral, cada vez que ha atravesado una crisis económica, y ha habido unas cuantas en los últimos 25 o 30 años, lo ha hecho de la misma manera, despidiendo, que es el corolario último de un mercado laboral muy rígido. El español sigue siendo rígido, no tanto como lo era hasta el año 2012, pero donde quiere volver esta gente es, diría que a 2012 o incluso antes, a la mini reforma laboral de urgencia que hizo Zapatero en el año 2010. Bien, vamos a echar un vistazo al pasado. Se ha dicho que un montón de ocasiones que del pasado se aprende mucho para extraer algunas enseñanzas. Cuando la economía entró en crisis hace más de 10 años, en el año 2008, la destrucción de empleo subsiguiente fue masiva. Todos lo recordamos porque, bueno, quitando los que no sois españoles y no estabais aquí, pues el resto, todos, en mayor o menor medida, lo padecimos en carne propia. Los que no se quedaron sin empleo, pues estuvieron a punto de hacerlo, y los que no estuvieron a punto de hacerlo temieron en todo momento quedarse sin empleo. Es decir, el PIB se derrumbó de una manera brutal del año 2008 al año 2010, en aquellos dos ejercicios, en concreto un 7% al final fue el coste para el PIB español, pero es que el empleo cayó un 18%. Esta fue la realidad. Era la época, lo recordaréis, en el que se fabricaban miles de desempleados cada día. Y algo así solo sucedió en España. Es decir, había otros países en crisis, de hecho estaba toda Europa en crisis, durante 2009 todo el mundo,
pero la economía española era con diferencia la que más empleo destruía. Es decir, en el resto de países europeos, en crisis, que lo sabía, y además algunos en una crisis bastante profunda, la caída del empleo fue más o menos la misma que la del PIB, que es lo que debió haber pasado en España. Pues bien, esto ha venido duro, y si el PIB se contrae un 7%, pues el empleo irá acorde con el PIB. Pues bien, en España no fue así. En España el derrumbe del empleo lo duplicó, al derrumbe del PIB, bueno, ¿qué digo? Más que lo duplicó, fue 2,5 veces. Muchos arguyeron entonces, lo recordaréis porque lo decían bastante por televisión y en la radio, que eso se debía a unas circunstancias muy concretas de la economía española y de la crisis española. O sea, que esto ha sido por la cosa de nuestra burbuja inmobiliaria, como si no hubiera habido otra en todo el mundo, y a la insolvencia de las cajas. El problema que hubo en España con las cajas de ahorros. Pero claro, un combinado parecido se dio en otras economías. Esa es la realidad. El Reino Unido, por ejemplo, tuvieron una burbuja inmobiliaria de grandes dimensiones entre los mismos años, el año 2003 y 2008, se dio en Irlanda también, se dio en los Estados Unidos, y en todos estos países hubo crisis bancarias. En los Estados Unidos, una crisis que empezó con la caída de Lehman Brothers, pero que además se llevó otros bancos por delante, de hecho a bastantes bancos por delante, entidades de crédito, vamos. Y no se destruyó la misma cantidad de empleo que en España en ninguno de estos tres países. Luego el problema fue otro. No era la circunstancia especial española, que no tenía nada especial, ¿eh? No había una excepcionalidad española en la crisis, ni muchísimo menos. Es decir, no tuvo nuestra crisis económica, la gran recesión, no tuvo nada de específico. España no fue a contraciclo, fue exactamente con el ciclo del resto de países de la OCDE. Es decir, crisis en la construcción más crisis bancaria fue lo mismo que sucedió en Estados Unidos. Prácticamente lo mismo, además coincidiendo en el tiempo. Pero es que si miramos un poco más hacia atrás, en el tiempo digo, comprobamos que las dos crisis económicas que precedieron a la gran recesión de 2008, que fueron la del año 93, después de los fastos de las Olimpiadas y la Expo de Sevilla y tal, y luego la de finales de los 70 y principios de los 80, pues observamos que sucedió exactamente lo mismo. La economía se derrumbó, pero el desempleo se derrumbó en mucha mayor medida, tanto como el doble. Es decir, que se destruyó mucho más empleo en estas dos crisis que en otras partes de Europa, y además se destruyó a gran velocidad. Por lo que estamos en lo mismo. Algo había en la legislación laboral española que provocaba estos terremotos. Ese algo eran básicamente los costos de despido y la negociación colectiva. Hubo infinidad de especialistas que lo advirtieron con tiempo, y luego cuando se incidió legalmente sobre esas dos cosas se vio que efectivamente el problema, la enfermedad del mercado laboral español, que había condenado a varias generaciones de españoles a vivir siempre con el miedo a perder el empleo y no volver a encontrar otro en muchos años, era eso, esos dos pequeños detalles en la normativa, bueno, no tan detalles, el hecho de que despedir a un trabajador era muy difícil, o más bien muy caro, y también muy difícil, y que todas las relaciones laborales venían viciadas por una hiperregulación y una hipersindicalización. Esto ya se sabía, y además luego se ha podido ver con el tiempo que efectivamente era eso. Es decir, los costes de despido en España estaban entre los más altos de la OCDE, lo que supuso un problema a la hora de ajustar plantillas cuando llegó la crisis. La crisis, las ventas caen de golpe, y una empresa, pongamos que tiene 130 trabajadores, pues pasa a necesitar 75. Bien, pues esos despidos, que van de 130 a 75, eran complicados y caros, especialmente caros. Es decir, muchas empresas, ante la imposibilidad de hacer frente al coste del ajuste, directamente cerraban. Lo que provocaba el despido forzoso de todos. Ya no eran los 30, 40 o 50 empleados que el empresario había pensado en despedir para poder garantizar la viabilidad de la empresa, sino que directamente despedía a los 130 o a los 150 o los que hubiese, porque liquidaba la sociedad. Se producía entonces la paradoja de que, a pesar de que el coste de despido era alto, ya digo, de los más altos de la OCDE, se despedía más que nunca. Porque el gobierno puede fijar cuánto hay que pagar a un empleado al rescindir el contrato de manera unilateral. Esto, evidentemente, la ley no tiene más que llevarlo al papel, y el papel, como bien sabemos, lo aguanta todo, pero no puede evitar que el empresario liquide la empresa y se olvide de todo lo demás. Esto, evidentemente, no se lo puede prohibir.
Bueno, yo esto directamente si tengo que reducir la plantilla a la mitad y me va a costar tanto, es que no puedo pagarlo ahora mismo, de tal manera que casi mejor acabo con esta historia y con este suplicio, quiebro la empresa, vamos, la cierro directamente, presento la suspensión de pagos y me olvido de todo. Y que los trabajadores se vayan todos al paro, y si además estoy sin blanca, pues los terminará pagando la indemnización el Fondo de Garantía Salarial, el famoso Fogasa, que solo en tiempos de la crisis, solo pronunciar la palabra esa, a la gente se le ponían los pelos como escarpias. Luego estaba lo de la negociación colectiva, que esto, a mi juicio, era un problema mucho mayor. La negociación colectiva es una especie, mejor dicho, todavía sigue existiendo, que esto no ha desaparecido, una especie de corsé en el que casi todos encajan con las vacas gordas. Cuando las cosas van bien, las empresas venden sin problemas y entra dinero en la caja, bien, pues ponnos el corsé que quieras porque hay dinero para repartir para todos, pero que estrangula a esas mismas empresas cuando llegan las vacas flacas. Y esto también se había dicho. Esto está muy bien y digamos que este sistema de negociación colectiva está concebido para que la economía solo vaya bien. Pero la economía a veces va mal y, como he dicho antes, es necesario que a veces vaya un poquito mal para que reasignemos todos, porque en el mercado participamos todos, para que reasignemos nuestras inversiones y para que el mercado nos mande información sobre lo que los demás desean. Es decir, es imposible una economía que siempre esté creciendo, pues qué sé yo, al 5% o al 6%. Luego, lo que había que reformar eran básicamente esos dos temas. La reforma de 2012, la que abordó Rajoy con Fátima Báñez, nada más llegar al gobierno. Estos tipos llegaron en diciembre y la reforma la sacaron en el semestre siguiente. Pues esta reforma llegó tarde no por Rajoy, que fue yo creo que de las pocas cosas en las que se dio prisa. Todo lo demás fue un tipo que se lo tomó, muy de Rajoy, todo con mucha calma. Digo que llegó tarde a efectos de la economía, porque esta misma reforma debería haberla adoptado Zapatero en el año 2008 o 2009, cuando vio que la cosa venía como venía. El tema es que probablemente no lo vio, o no quiso verlo. Bueno, pues llegó tarde y fue bastante incompleta, como os he dicho antes, pero al menos iba en la buena dirección. Es decir, bajó las indemnizaciones por despido, las bajó además sensiblemente, aunque siguen siendo algo superiores a las del promedio de la OCDE. Y sobre todo metió mano a la negociación colectiva. Esto de la negociación colectiva es un resabio del sindicalismo vertical franquista, que había pervivido y que ha pervivido todavía. Y curiosamente a ese no le han aplicado la ley de memoria histórica. No sé, para los que no lo sepan, en tiempos de Franco, cuando dicen no había sindicatos, claro que había un sindicato único. El sindicato vertical, que negociaba donde se encontraban los trabajadores y los empresarios, un poco esa locura fascistoide del corporativismo. Bueno, pues eso, debidamente transformado para que no pareciese lo que era realmente, se adaptó con la transición y se creó esto de los sindicatos, las famosas centrales sindicales. En lugar de uno, pues habría dos, comisiones y UGT y tal, y los empresarios, por otro lado, con otro sindicato, la famosa patronal, que se dedicaban a hacer grandes convenios. Y se siguen dedicando a hacer grandes convenios. Y esta reforma de 2012, permitió, por ejemplo, que las empresas se descolgasen de un convenio de ámbito superior. Algo que hasta ese momento no podían hacer. La ley se lo impedía. Esto, claro, obligaba a muchas empresas a recurrir a más despidos, ya que los convenios superiores podía darse el caso que fuesen más rígidos que el de la empresa. Entonces, a pesar de que ese empresario había llegado a un acuerdo concreto con sus trabajadores, era un convenio superior que él no había negociado en ningún momento, ni él ni sus trabajadores habían negociado en ningún momento, se lo impedía. Es decir, que alguien que no había participado de la negociación primordial, que es la de un trabajador y su empleador, se metiese a decir cómo tenía que ser esa relación laboral. Era una cosa que cuando te la cuentan, pues no te la terminas de creer del todo, pero bueno, así es como funcionaba. Luego, estos convenios tenían además una característica muy peculiar, llamada la ultraactividad. Supongo que lo habréis oído en alguna ocasión. Es decir, que seguían en vigor hasta que se negociase uno nuevo. La reforma del año 2012 puso un límite temporal a los convenios, lo que, claro, ya obliga a las partes a entenderse lo antes posible. Antes el sindicato podía dilatarlo lo que quisiese.
podían dilatarlo años si era necesario, una negociación sine die, posponerla porque los nuevos tiempos no le interesaban o como una manera de presionar a la patronal, es decir, al empresario. Luego tampoco pueden imponer un convenio de orden superior sobre otro inferior. Bueno, ese tipo de prácticas en el pasado costaron millones de empleos. A las centrales sindicales pues les da un poco igual, la verdad, porque su representatividad en las empresas es muy baja y sus liberados son siempre los últimos a los que alcanza el ajuste. Cualquiera que esté trabajando en una empresa, especialmente si es de mediano o de gran tamaño, lo sabe a la perfección. Pero vamos, aun con todo, la reforma laboral los dejó aún a los sindicatos con mucho poder, ¿eh? Es decir, las empresas tienen que seguir adhiriéndose a los convenios superiores en cuya negociación, ya digo, no han participado, aunque luego, llegado el caso, puedan descolgarse si lo creen oportuno, pero entre tanto tienen que adherirse. Caray, lo suyo es que se adhiriesen voluntariamente a esos convenios, si creen necesario hacerlo, como ocurre prácticamente en todos los países de Europa. Tampoco estaría de más que se eliminasen la cantidad de contratos que hay y solo quedase uno, el contrato laboral, con los términos acordados entre las partes y que, por supuesto, esos términos se ajustasen al Estatuto de los Trabajadores, que ya de por sí es bastante exigente y protege al trabajador, le protege mucho de hipotéticos abusos por parte de la empresa. Pues bien, todo esto es lo que se quiere cargar Pedro Sánchez para volver a lo anterior, que era un marco normativo que básicamente fabricaba desempleados. Y todo por una cuestión meramente electoral, porque los hechos se han encargado de demostrar que la reforma funciona y que ese es el camino de la liberalización en el que tiene que circular. Es decir, ir en el sentido contrario ya sabemos dónde nos lleva. En ese país ya hemos estado, desgraciadamente. Pero los incentivos de la política son muy diferentes a los del mundo real. No lo sé, quizá sea bueno que de vez en cuando nos acordemos de la crisis y de lo mal que lo pasamos todos. Vamos con las llamadas de los oyentes. Se conoce que el tema de la semana es la cosa esta de la huelga feminista el próximo viernes, así que vamos con ello porque todas las llamadas tienen que ver o van sobre este mismo tema, menos el broche final de Pizarro, naturalmente. Bien, empezamos con Tony, que nos cuenta la última ocurrencia de Podemos. Vamos, una podenoticia en toda regla, así que vayamos primero con la sintonía. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Muy buenas, Fernando. Hoy quería traerte una noticia que he leído en el periódico El Mundo hace nada y que me ha dejado bastante sorprendido. El titular dice así: Podemos quiere poner una asignatura de feminismo en todos los colegios públicos, ¿vale? Una asignatura que se impartiría en primaria. Bueno, una auténtica chifladura. Lo que me ha sorprendido es que he ido a los comentarios de la noticia a ver qué opinaba la gente sobre esto y tal. Y de los 70 comentarios que hay ahora mismo, no hay absolutamente ninguno que esté mínimamente a favor de la medida. Es más, casi todos ellos muestran como un cierto hartazgo y una cierta rabia hacia este tipo de medidas. Y me ha dado que reflexionar un poco y quería plantearte una pregunta, a ver tú qué piensas. ¿Crees que este tipo de ideas totalitarias y absurdas provoca en la gente una reacción que a la larga se materializa en un apoyo masivo a partidos como Vox? Ahí lo dejo. Un saludo y muchísimas gracias por el programa. Pues Tony, no sé de qué te sorprendes a estas alturas. Lo normal es que Podemos proponga este tipo de tonterías. A ver, es que llevan 4 años ya ahí, no acaban de llegar. Al principio, pues todos nos reíamos y nos sorprendíamos. Pues estamos en 2019, no en 2015, cuando empezamos a sorprendernos y a maravillarnos de las ideas de casquero de esta gente. Pero vamos, que ojo, sí, que es una tontería, por supuesto, y una tontería llena de maldad, pero que si pudiesen, pondrían esta idea en marcha en el acto. A ver, lo he dicho en infinidad de ocasiones. Estos tíos son como curas. Pero como los curas antiguos, no los de ahora. Tienen sus mismas obsesiones.
son iguales de adoctrinadores. Bueno, y entre esas obsesiones se incluye la de adoctrinar a la infancia, con todas sus verdades reveladas. Justifican, vamos, la noticia está del Mundo, que además ayer se vio bastante por redes sociales, etcétera. No solo la llevó El Mundo, la llevaron muchos periódicos. Se la llevó, sí, efectivamente, la tengo delante. Bueno, se titula literalmente Podemos quiere poner una asignatura de feminismo en todos los colegios, al menos en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues justifica lo de meter una asignatura en primaria, es decir, niños que van pues hasta los 10 años, la primaria, la educación primaria, para, agárrate o agarraos, mejor dicho, acabar con la imposición de roles y garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. A niños de 7 años o de 6 años, pero bueno. La que lo propuso se llama Isabel Serra, y esto es textual también, lo dijo. Dijo que desde el nacimiento todos los niños tienen que recibir educación de género. Es decir, que les metes en la cuna por la noche, les das un besito con su biberón y un altavoz de esos Bluetooth que están tan de moda, con discursos de Beatriz Gimeno e Irene Montero. Claro, para que desde la cuna, desde el nacimiento, como dijo ayer esta mujer, pues estén escuchando o estén recibiendo información de género. Vamos, yo creo que ni el jesuita más fanático del siglo XVI o XVII hubiese soñado con una historia como esta. Pero bueno, seguimos con este tema. Hugo, desde Perú, nos cuenta el caso de Natalia Valdebenito, que es una humorista chilena bastante famosa y muy concienciada con esto del feminismo, a quien se le ocurrió dar un mitin feminista en el Festival de Viña del Mar. Es un festival muy famoso que hay en Chile, que creo que todos conocéis, y pasó lo siguiente. Hola Fernando, quería hacerte un comentario acerca de un hecho que aconteció en el Festival de Viña del Mar, en Chile. Bueno, para todo esto yo soy peruano y si bien este festival se da justamente en el hermano país de Chile, pues estamos todos al tanto porque es un festival recontra conocido, ¿no? Creo que tiene mucho prestigio incluso internacional. Yo creo que en España seguramente también debe ser muy conocido, pues, ¿no? Bueno, en fin, lo cierto es que en una de las presentaciones salió a la palestra una comediante, ¿no? A hacer su monólogo tipo stand-up comedy, ¿no? Lo cierto es que se llevó, como le dicen ustedes, un zasca tremendo porque fue abucheada, pero wow. O sea, fue completamente abucheada de principio a fin su presentación. Bueno, ¿por qué? ¿Porque fue mala? Pues no sé, la verdad no soy el más calificado quizás para decirlo, pero a mi modo de ver, sí. Sí, la verdad que no fue muy buena que digamos. Pero lo fue especialmente porque salió con su tema del feminismo y del patriarcado y de que los hombres y en fin, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el cual fue principalmente abucheada. Lo cierto es que esto me ha dado en pensar que estos, estos tipos, ¿no? Cuando salen de su circulito de aduladores, de gente que siempre les aplaude, entre los cuales está buena parte de la prensa, y cuando se ponen cara a cara frente a la gente normal, común y corriente, o sea, se chocan contra una realidad pues que es lo que es, ¿no? O sea, nadie quiere saber absolutamente nada de estos temas, a nadie le interesa. Y es más, creo que nadie está de acuerdo. Bueno, un cordial saludo, Fernando. Bueno, a mí me parece normal que a Valdebenito le pasase eso, es decir, a cada cosa en su sitio. Al Festival de Viña del Mar, que es uno de los festivales de música más famosos del mundo, pues la gente va a divertirse, a escuchar música, a pasarlo bien, no a que les den la brasa con cosas políticas y les llamen machista, acosador y violador a la mitad del público, que es esencialmente lo que hizo Natalia Valdebenito. Además lo hizo en vivo y en directo y sobre todo ante la audiencia equivocada. Esta Valdebenito es algo así como la Leticia Dolera chilena. Esto lo dice en televisión, sin público y no pasa nada, pero ahí se encontró al público enfrente y le pasó lo que le pasó. Bien, vamos ahora con otro oyente, este es Claudio de Argentina, que tiene una reflexión sobre la huelga feminista. Buenas noches, Fernando. Quería comentarte
el tema de la huelga feminista. Este feminismo, este tipo de feminismo es para mí marxismo puro y duro. No hace más que cambiar capitalismo por heteropatriarcado y es pura dialéctica, como vos dijiste. Aparte, coincido también que se van a llevar a medio mundo a su cuesta, porque con esta cosa del feminismo se han metido en casi todos los partidos democráticos del mundo, salvo los que son más bien de extrema derecha o derecha, donde ya vieron que esto es marxismo y no se pliegan. Y esto es terrible. Yo lo que principalmente mi miedo es la respuesta que pueda haber a nivel mundial de este feminismo, para mí, autoritario, porque es obvio que a toda acción le corresponde su reacción, tal cual decía Marx. Y así como surgió en su momento el comunismo, después surgió el nazismo y el fascismo, y ahí ese es mi miedo. Son muy autoritarios y la verdad, muy autoritarios, y aparte están englobados en una ideología mucho mayor, mucho más compleja, que es el posmodernismo. Bueno, se me hizo un poquito largo el audio. De posmodernismo yo creo que hay que hablar un poco más, y darle cuenta a la gente en qué estamos metidos, porque yo particularmente estoy viendo posmodernismo hasta en la sopa. Pues sí, Claudio, efectivamente lo he dicho en más de una ocasión, es marxismo cambiando el sujeto de lucha. En este caso antes eran los proletarios y ahora son las mujeres. Pero vamos, yo creo que poco a poco, año a año, va quedando claro lo que de verdad son y cada vez engañan a menos gente. Pero bueno, la ola aún no ha pasado, eso creo yo, es decir, que estamos aún encima de la ola y esto tardará en remitir. Muy bien, pues con esto ya vamos a ir yéndonos, vamos con Pizarro como todos los días, que hoy nos tiene reservados un comentario, como siempre, muy inteligente en él, sobre Guaidó, Maduro y todo esto que está sucediendo en Venezuela. Juan ejerce de presidente, con agenda política, pública e internacional. Y Nicolás se lo ha de aguantar, porque le mira el mundo y no se anima a escalar su ilegitimidad. El caso es que además del mundo le están mirando con fijeza sus compinches y van torciendo el gesto mientras Juan gana prestigio y seguidores. Los embajadores fiscalizadores de la tiranía y parapeto de Juan han hecho una gestión encomiable, poniendo a Nicolás en un brete en el que perdía de todas y en el que ha optado por la parálisis. Todo puede pasar aún, incluso lo bueno. Nuestra esperanza es la tenacidad de Juan en su convicción y la tenacidad de Nicolás en su ineptitud. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Estamos todavía, no va a ser la huelga feminista, lo digo porque se os nota, ya os he dicho antes muy interesado. A este paso voy a tener que ir a la manifestación de Madrid porque veo que tengo a todos mis oyentes interesadísimos con este tema y os voy a tener que hacer un reportaje fotográfico. Yo hago unas fotos estupendas, así que estoy por ya reservarme las horas del viernes por la tarde y acercarme al Paseo del Prado. Creo que este año será por el mismo sitio que el año pasado, para regalar a todos mis oyentes un buen reportaje que me llevaré a mi página web. Entre tanto, todavía no es viernes, entre tanto yo volveré por aquí mañana.